Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Es momento de darle la bienvenida oficialmente a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso, que está hoy con nosotros para hablar sobre un tema vital, creo yo, en nuestro proceso evolutivo y de sanar, la escucha sagrada. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, ¿qué tal está? Qué rico poder estar en este espacio y conversando. De verdad que es una de las cosas que me entusiasma mucho en mi agenda. Sí, que compartes con tanta habilidad, gracia y generosidad, Julita, tus conocimientos. Se ve que te la pasas súper a gusto y eso pues enriquece el contenido y a mí me llena de verdad el alma de saber que tengo la oportunidad de tener acceso a ti y compartir contigo este espacio. Pues qué risa, porque realmente yo siento que una de las razones por las que me disfruto tanto el espacio es por el espacio que usted genera. Ay. Y esto no es casualidad que empecemos así. Y vamos a empezar a entender un poquito de qué se trata esto de encontrar esas personas que nos ayudan también a generar y a cultivar este espacio en el que muchas veces nos pasa que empezamos a hablar y nosotros no sabíamos lo que estamos hablando, ¿verdad? De repente se genera como esta burbujita en la que uno empieza a hablar y uno mismo empieza a escucharse y se da cuenta que esto nunca lo había pensado antes, que esto nunca lo había dicho antes. Y es uno mismo el que empieza como a decir, ¡ala! ¡Qué interesante está esto! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vamos a entrar y a conocer... me gusta mucho el término de escucha sagrada porque nos ayuda a entender... Escucha sí es quiénes estamos siendo nosotros, qué tanta apertura y qué tanta aceptación estamos teniendo para captar algo que estamos recibiendo, ¿sí? Pero el sagrado apela de un espacio, es decir, no cualquier cosa. Nosotros podemos oír y oímos muchísimas cosas, oímos todo el día. Es más, les apuesto que si nos topáramos en un lugar de absoluto silencio, como dice el buen Chapín, pelaríamos cables. Porque sería tan incómodo no estar oyendo algo que nos podría hacer entrar en una crisis de angustia, ¿sí? Nosotros oímos todo el tiempo, pero escuchamos muy poco. Es que el detalle, Julita, está en que cuando éramos chiquitos había interés por enseñarnos a hablar, para que les facilitáramos la vida a los adultos. Te duele donde te duele, aunque no des gran detalle de lo que te está pasando, ¿verdad? Entonces nos enseñaron a hablar, pero no nos enseñaron a escuchar. Entonces ahí hubo carencia, no había desbalance, paridad, ¿verdad? Y creo yo que así como hablamos deberíamos de escuchar. Aunque dicen que es el doble lo que uno debe escuchar, por eso hay 2 orejas y una boca nada más, ¿verdad? Así es. Y yo le voy a decir, a mí me parece, y esto tengo que confesarlo, es una de las cosas que yo agradecí muchísimo cuando me certifiqué como coach, la primera certificación que tuve, la ICF, porque de repente me topo con estos artículos y con estos libros académicos que hablaban con una profundidad, con las técnicas, con los elementos, con toda esta ciencia, voy a decir, de algo tan abstracto como la escucha, ¿cierto? Porque vamos a empezar a diferenciar que oír es la capacidad sensorial que yo tengo. Es decir, yo puedo oír porque mi oído tiene la capacidad sensorial en sus tejidos de captar las vibraciones sonoras que están alrededor. Por eso yo oigo. Entonces hay personas que no oyen, ¿cierto? Pero cuando yo escucho, es el campo, el canal que se abre entre esta captación sensorial y el canal que yo hago también en mis interpretaciones. Siempre que yo estoy escuchando, yo tengo que tengo que estar sabida, ¿cierto? Tengo que estar advertida
que yo no estoy escuchando lo que la otra persona me está diciendo, estoy escuchando lo que yo estoy entendiendo de lo que me están diciendo. Y esa es una parte importante, porque mientras más y más interpretaciones tenga, mientras más esté pensando yo acerca de lo que me están diciendo, menos escucha a la otra persona. Y es que esos filtros se hacen más tupidos. Es que escuchamos, Julita, desde nuestras creencias, desde nuestras carencias, desde todo ese espacio tan enredado y complicado, es donde estamos queriendo oír lo que queremos oír, no lo que están diciendo. Así es. Y esa es una de las cosas que empieza a pasar con nuestros filtros, porque nuestros filtros, pensemos que es así, tal como una rejilla. Ese sería un filtro, esa es una interpretación. Entonces a mí me va a lograr llegar lo que logre pasar por ese filtro. Lo que no pasó, no pasó. Y ahí ya me perdí de algo. Pero resulta que no tengo un filtro. Ni tengo 5, ni tengo 10. Tengo un montón. Y si yo tengo reacciones emocionales ante eso que me están diciendo, entre esos filtros empieza a aparecer como que si fuera una mucosidad, una gelatina que encima de todo hace más denso. Por ejemplo, cuando uno está enojadísimo, ¿cierto? Y viene la persona y bien intencionadamente le dice, pero calmémonos pues, ¿va? Solo se pone, menos escucha uno, menos, o sea, todo se tupe. Sí. No, menos. ¿Por qué? Porque la emoción lo que va a hacer es que va a ser muchísimo más denso ese filtro. Entonces, en lugar de yo estar pasando algo a través de una rejilla, de un colador, de aquellos de abuelita para hacer los frijoles colados, así deliciosos, ¿verdad? Que pasaban los pedacitos de frijol. Olvídese, lo estoy pasando por una tela súper finita que no me va a dejar recibir mucho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando acerca de la escucha, a mí siempre me gusta, por ejemplo, cuando hacemos actividades o talleres, aclarar y decir, lo primero que tenemos que hacer, número 1, es liberarnos de algunos mitos de la comunicación, porque siempre pensamos que una buena persona que es buena para comunicar es buena para hablar. Y la comunicación en gran parte depende de la escucha. Si yo no puedo escuchar, entonces no puedo abrir canal, ¿sí? Me encantaría que las personas que están escuchando hoy, de ahora en adelante, siempre que piensen en escuchar, piensen en abrir canales amplios, en abrir canales que den lugar, que sean expansivos, que sean como estas tuberías grandotas y libres por las que puede correr libremente las cosas. De eso se trata escuchar. Si yo no he limpiado esos filtros, no voy a poder. Lo único que voy a tener es la experiencia como cuando uno tiene una pajilla que está tapada. Que uno chupa y no pasa nada, ¿cierto? Y se siente el esfuerzo y se siente el trabajo y se siente lo aburrido de estar en esas. Entonces, cuando estamos hablando de la escucha, estamos hablando de abrir canales, que mientras más amplios sean, más voy a poder tener yo una mejor cualidad de escucha. Ahora, nos vamos a preguntar, está bien, voy a escuchar, pero ¿qué voy a escuchar? Porque se recuerdan que hablamos que la escucha sagrada no se trata solo de una cualidad, sino se trata de la combinación del poder abrir canales de conexión, pero con un lugar especial, no con cualquier cosa. Puede estar en cualquier lugar, pero no va a ser cualquier cosa. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros estamos hablando de que nos abrimos a tener esta escucha sagrada, eso puede ser igual de fácil en una montaña, que puede ser igual de fácil en la cama a las 3 de la mañana, que puede ser igual de fácil en un templo, ¿sí? Puede ser en cualquier lugar. No es que uno tenga que ir a un lugar especial. Por supuesto que hay algunos lugares que uno sabe
que ahí se propicia más, ¿cierto? Porque hay algunas condiciones que nos ayudan. Pero lo importante de entender esto es que cuando estamos hablando de la escucha sagrada, no es escuchar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si hay algo de lo que también estamos saturados hoy en día, es de la cantidad de cosas y de esa contaminación auditiva también, ¿cierto? Esa contaminación auditiva y esa contaminación de mensajes que tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos empezando a entender que la escucha es un canal, que lo sagrado es un lugar, empezamos a darnos cuenta que requerimos de discernimiento para poder accesar a una escucha sagrada. No es oír cualquier cosa y no es oír las cosas de una forma ciega o de una forma un poco como de fanatismo, ¿cierto? Se trata de hacerlo con discernimiento, y esto es con elección, porque sé que hay algo ahí que para mí resuena cierto. A mí me encanta la definición que Oprah hace de aha moment, porque ella dice, es que un aha moment, yo sé que es un aha moment porque lo siento en el cuerpo, porque lo siento como alguien está poniendo en palabras algo que mi corazón sabe que es verdad. Y ahí es cuando nosotros decimos es que me cayó el 20, ¿cierto? Que uno lo siente en el cuerpo. Yo puedo entender, por ejemplo, que ahí hay algo de beneficio. Aquí hay alguien que quiere salir, así. Sí, él también quiere ser escuchado. Sí. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a entender este discernimiento es que nosotros podamos ir generando ese criterio. Y para generar ese criterio tenemos que conocernos. Tenemos que conocer qué es lo que resuena con armonía y qué es lo que resuena en disarmonía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estamos rodeados de un montón de mensajes externamente, muchísimos. Tenemos mensajes de publicidad, tenemos mensajes de opiniones, tenemos mensajes de todo lo que la cultura manda y dice y pide y quiere, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos muchísimas voces internas a lo interno de nuestra cabeza. Entonces tengo todas las voces ahí de mis deberías, tengo todas las voces de mis saboteadores, tengo todas las voces, ¿cierto? Todos estos mandatos que depende desde qué teoría lo estamos hablando. Algunos pueden ser estos mensajes paternales o van a ser estos mandatos de la tiranía de los deberías. Todas estas son voces internas que tampoco se callan, están constantemente. Cuando uno está meditando, se hace evidente, o cuando uno está haciendo prácticas de mindfulness, se hace evidente que ahí están esas voces y que no se callan para nada. Por eso le dicen a uno, ni te esforces en poner la mente en silencio o la mente en blanco, eso no va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos siempre rodeados de esas voces. Entonces, poder entender que esas voces no necesariamente están diciéndome lo oportuno para mí o lo apropiado para mí, sino que están ahí porque están, me ayuda a empezar a generar ese discernimiento. Una cosa que yo les recomiendo es cómo podemos empezar a entender y a generar ese discernimiento. ¿Qué es lo que empieza a pasar con mi cuerpo cuando yo escucho esas cosas afuera o escucho incluso esos pensamientos en mi mente? Yo puedo ver si yo empiezo como a hacerme chiquitito, ¿cierto? Si yo empiezo a sentirme agitado, si empiezo a sentirme, para mí es bien curioso porque a mí me pasa de algunas formas, una de dos, o me siento como que me apacharan y lo siento difícil y es como un pulloncito que me achiquita en un momento, o me siento como que me apura, como que empiezo a ver las cosas como con prisa, ¿sí? Esos dos dependen de mis mandatos parentales, dependen de esos saboteadores que son los que me activan a mí.
Y cuando hablamos de estas activaciones, sabemos que estamos hablando de las activaciones inconscientes, ¿sí? Eso es lo que más alejado nos va a mantener de poder profundizar en la escucha. Porque no es lo mismo todas esas voces, las voces de me debería estar comprando esto, debería estar haciendo lo otro, apúrate, apúrate que ya vas tarde, a esa que es la voz que está también siempre presente, pero no está tan estruendosa. Esa voz se mueve siempre como en una sutileza, es como dicen, ese susurro, ¿cierto? Pero que está también siempre presente, está siempre que la necesitemos. ¿Cómo empezamos entonces a conectar con esa escucha sagrada? Número uno, entonces, lo vimos, es generar ese discernimiento. ¿Cómo puedo yo distinguir entre las cosas que estoy escuchando, que son ruidos, que son mandatos, que me mantienen entretenido, versus esta voz, que es esa voz calladita, que es esa voz, a ver, es calladita pero no es débil. Por el contrario, cuando uno la escucha, también se siente, ¿verdad? Uno siente ese cambio. Hay algo siempre dentro de uno que cambia cuando tiene la experiencia de esta voz. Hay algo de uno que ahora uno puede ver de una forma distinta, porque esa voz dijo algo. Esto no es cualquier cosa, no es las palabras de esta voz no se las lleva el viento. Cuando conecta eso, conecta. Y aunque a veces no es voz, porque hay cosas que llegan al ser a uno, no sé cómo explicarlo, pero es como que cuando sabes que algo es o Exacto. va, solo sabes que lo sabes, aunque no sepas cómo lo sabes. Y hasta cuesta explicarlo, pero hay una sensación acá adentro en el pecho. A mí en el pecho es el que se me hace como el tambor, el conejito aquel de Bambi, a mí me hace el corazón así. Cuando mi sistema, mi ser, mi alma, mi verdadero yo está, como quien dice, pilas, te quiero, porque ponga atención porque es verdad lo que estás percibiendo. Entonces, es una sensación de confianza, de seguridad, pero viene de un algo que es suave y a la vez firme, pero es seguro, porque esa voz no es una voz que se impone como las voces que vienen generadas del miedo, por ejemplo, de las diferentes versiones del miedo. Entonces, te da una calma, una soltura, una sensación de, wow, solo cabe decir gracias. Sonríes, como que algo adentro de ti se eleva a un lugar más alto y dices gracias. ¿Por qué? Porque te nutre, es que te nutre. Así es. ¿Verdad? Y me encanta cómo lo dijo usted, realmente prefiero sus palabras, ¿verdad? Es decir, esta voz, hay algo que a uno, eso, como que lo libera, lo aliviana, lo eleva. Mientras que las otras voces lo están apachando, o lo están empujando, o lo están apurando, o lo están limitando. Esa es un poquito la sensación que se siente. Yo lo siento, por ejemplo, cabal como en el pecho, pero es como que si tuviera un imán en el pecho y encontró algo, otro imán con el que siente ese, ¿verdad? Y que solo quiere salir de ahí, quiere como expandirse. Y precisamente entender que cuando estamos hablando de esa voz y de eso que vamos a escuchar, es entender que de lo que se trata es poder recibir ese conocimiento. Y el conocimiento a veces puede venir en palabras, a veces va a venir de la forma que requiera venir, porque el conocimiento es información. La información puede venir escrita, puede venir hablada, puede venir dibujada, puede venir en sensaciones, puede venir de distintas formas. Pero lo que nos va a decir que es parte de eso, apropiado para nosotros en ese momento de escuchar, es todo. Yo les digo, ¿saben cómo es?
como cuando uno le baja una actualización al teléfono. A mí me acaba de pasar, por ejemplo, con mi teléfono. Me decía, hay que hacer una actualización. Sí, digo, está bueno. Ni entiendo para qué va a ser, pero yo solo sé que hay que hacer la actualización. Y resulta que antes de que yo hiciera la actualización, mi teléfono cuando estaba normal, pues tenía la pantalla como apagada. Ahora, después de la actualización, mantiene siempre la hora en la pantalla, lo cual les tengo que decir que me ha resultado muy útil, ¿cierto? Bueno, pues así, el teléfono funcionaba de una forma y ahora funciona de otra, por esa actualización. Eso es lo que nos pasa a nosotros las personas cuando recibimos esa información de esa voz. Hay algo en nosotros que se actualiza. Hay algo en nosotros, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de elegir las cosas, nuestra forma de poner prioridades, que se actualiza cada vez que conectamos con esa voz. Y ahí hay algo, Julita, que eso puede ser tan seguido como te dispongas a, o tan escaso como le des más prioridad a tu mente, porque la mente puede generar interferencia en esa comunicación. Tus creencias dicen, oí la sarta de tonteras que están diciendo. No, eso es del diablo, eso no es cierto, a mí no me habían dicho, yo nunca había escuchado yo, y entonces eso es interferencia de la mente, eso es ruido. No, están hablando de voces en la cabeza, estas esquizofrénicas están, ¿va? Sí, así es, y así tal cual, la mente hace interferencia, y ¿qué es lo que pasa? Que nosotros venimos a desarrollarnos sí o sí. O sea, de aquí, de esta vida, o nos avanzamos lo que nos dejamos avanzar, o nos avanzamos lo que nos dejamos avanzar. O sea, no hay de otra. Porque ¿qué es lo que pasa? Eventualmente, si yo no hago estas conexiones, si yo no me dejo ser actualizado por este conocimiento, algo en mí deja de ser alimentado. Y entonces algo en mí, que es muy vital, empieza a perder fuerza y a perder poder. Y ahí es donde muchas personas, yo lo he escuchado, por ejemplo, cuando llegan a la clínica y me dicen, mire, es que ¿sabe qué? ¿Cuál es el chiste de la vida? O sea, ¿qué? Me toca levantarme, trabajar, sufrir por las deudas y después regresar a la casa. Y mañana igual, y la otra semana igual. O hay gente que me dice, mire, es que me muevo, pero ya voy por zombie. O sea, salí del trabajo y llegué a la casa y ni me acuerdo del camino, ni me acordé. Hasta me asusté porque ni me di cuenta que hora llegué. O estas personas que dicen, mire, es que cuando uno le dice, ¿y eso cómo se siente? Y solo no pueden conectar con la emoción, no saben cómo se siente. Y no tienen palabras para decir cómo se siente porque no saben cómo se siente. Cada vez que nosotros hacemos esa interferencia o elegimos esa interferencia, pensemos que estos canales que estábamos hablando de conexión se empiezan a llenar de sarro, y se empiezan a tapar. Y entonces dejamos nosotros de sentirnos conectados con la vida, conectados con nuestra familia, conectados con nuestra pareja, conectados con la naturaleza, con el mundo, con el país. Dejamos de sentirnos conectados. Especialmente dejamos de sentirnos conectados con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esta voz que nos está hablando somos nosotros, ¿sí? En su sentido más puro, en su esencia más pura, somos nosotros. Y si nosotros bloqueamos esa conexión, de quien nos desconectamos es de nosotros. Yo no sé ustedes, pero a mí cuando me pasa, por ejemplo, es esta experiencia como... A ver, a veces hay una experiencia que es como de un aburrimiento total. La comida ya ni sabe rica, ¿verdad? Hay cosas como que para mí yo le pierdo un poquito el placer a la vida. No me lo disfruto tanto. Está ahí, pero pasa y se acaba y ya estuvo. A veces cuando esa desconexión es más profunda, ahí es donde siento que
no me alcanza el tiempo, que no me alcanza como el aire, que solo quisiera poder estar en otro lado y no estar aquí, pero no sé ni dónde, y es solo un estado de confusión. Y eso, gracias a todo este proceso, he aprendido que en mí, cada quien tendrá que ver cómo le pasa a cada uno, en mí esas son señales de que yo no me he estado escuchando, que he estado desconectada. ¿Por qué? Porque he estado poniendo como prioridad todas las demás cosas que tengo que hacer, poner, quitar, ¿cierto? Fulanito me pidió, no le puedo decir que no, ¿sí? Me paro desvelando porque entonces no voy a entregar esto porque me llené de 90,000 cosas por no decir no, ¿sí? Y eso lo que me gustaría que se queden es que, y sí ha sido mucho de mi experiencia clínica, hay muchísimas cosas que podrían genuinamente evitarse si nosotros mantuviéramos estas prácticas de conexión, estos espacios y estas prácticas de esta escucha sagrada. Muchísimas cosas que podrían evitarse a un nivel clínico. Todo entonces, se puede evitar. Ajá. Todo se puede evitar. Ese malestar, esa sensación de vacío, de incertidumbre, de soledad, o sea, todo lo que no nos gusta, a lo que le queremos huir, todo eso se podría evitar cuando logramos estas conexiones, porque son conexiones como que está la descarga y te dura, y te deja estar, o sea, te deja, no es que duró 3 segundos y se acabó, no, es que te da nuevas... Llena el tanque. Sí, y te ve como que se abrieran nuevas rutas frente a ti. ¿Por qué? Porque no las veías, ahí estaban, ahí han estado siempre. Sencillamente, como estás tan metido en el problema, en el rollo, en el ruido, en el caos, en la carencia, en no me dieron, me quitaron, en me dejó, no me ama como yo quiero que me ame, no tengo suficiente, no soy suficiente. Entonces, en eso estamos metidos el día entero, día tras día. Entonces, dando vueltas y vueltas. ¿Cómo vamos a escuchar a Dios? Tú eres, o sea, Dios es para mí Dios es el amor, Dios es la vida, Dios es hasta el aire que respiro, pues Dios es el creador de todo lo que es y de lo que todavía no conocemos, Julita, porque hay otras cosas que no vemos. Dicen que los mayas no vieron a las barcas españolas cuando vinieron porque no las conocían. Así es. Entonces, y es que ese es, ahí estaban ya entrando a tierra y ellos no las podían ver porque no sabían qué era eso. Lo mismo sucede con nosotros ahorita, aquí y ahora, con cosas que están sucediendo y que no las podemos ver porque nuestra mirada interna está puesta en otra cosa que no construye, que al contrario, drena. Y lo que usted acaba de decir es súper profundo y es súper técnico, pero de verdad creo que vale la pena resaltarlo. Y es que cada vez que nosotros tenemos esta conexión con esta escucha, hay algo en nosotros que se actualiza y hay un lenguaje que adquirimos que antes no teníamos. Por eso es que podemos ver caminos donde antes mirábamos montañas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no importara qué hiciera, cuánto chapeara, cuánto empujara, yo no iba a poder ver eso como una opción porque no lo había actualizado en mí. Algo tan simple y sencillo, por ejemplo, la vez pasada hablábamos, la verdad es que esta cuarentena para mí ha sido buenísima, en el sentido de que, en todos los sentidos, tengo que ser honesta, y una de las cosas que a mí me dio la oportunidad de poder hacer fue, y lo vamos a ver ahorita, ¿cierto? Tener estas invitaciones de la voz, porque esta voz nos hace invitaciones, nos invita constantemente a escucharla. Y nosotros elegimos si la escuchamos o no. Pero entonces, muchas veces estas invitaciones, y lo vamos a ver despuesito, vienen en forma de malestar, vienen en forma de miedo, vienen en forma de preocupación, vienen en forma de enojo. Y una de las cosas, de las invitaciones más insistentes para mí, recién empezando la cuarentena, fue puerca, así como la va a hacer con la plata. Si la gente está dejando de ir a sesiones, si cancelaron los talleres,
si tenemos que cerrar el edificio de Prosamed de un día para otro y no podíamos hacer nada, chicas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Y era este temor. Y poder entender y ver esas invitaciones, ¿sí? Del malestar y decir, ok, aquí hay algo. Aquí yo ya, estos años de trabajo personal y de estudio, etcétera, me están diciendo que cuando hay una emoción así, es una invitación. ¿De qué? No sé. Es más, ni siquiera sé si es totalmente cierto, pero así me han dicho, así que hoy le voy a hacer caso. Y hoy me voy a abrir a ver qué es lo que trae ese miedo y qué es lo que trae esa preocupación. Y entonces, cuando logré pasar esa parte de miedo y entender que mi miedo era un lenguaje de carencia y un lenguaje y era mi control el que estaba pegando de berrinches, porque como así que yo iba a perder la agenda que tanto cuidaba por 3 o 4 semanas, como así que todo eso se me iba a mover, ¿verdad? Una de las cosas que pasó es que pude empezar a aprender y empezaron a aparecer los maestros y muchísimos más maestros. Y una de esas maestras fue Karina Velasco, que me metí a ella a un curso divino de la energía. Y este era cómo usar la energía que todos tenemos dentro para la creatividad, pero entendido como la energía para crear. No solo de dibujitos y colores, sino que la creatividad es la habilidad que tenemos para crear. ¿Y esa es la energía sexual, Julita? Así es. Que está dentro de todos nosotros. Y es de verdad que ha sido una experiencia súper chilera. Y cuando estaba en ese curso, yo le decía a Leo, mira, ¿sabes qué? Es que genuinamente ya me cansé. Quiero a alguien que sí pueda ser como mi compañero de propósito. Quiero a alguien, puchis, que sea el rey, que me acompañe en esto y que podamos hacer esta misión juntos y etcétera. Y curiosamente, como a la semana, empezó todo esto y yo empecé a hacer unas charlas que hablaban de diseñando el nuevo normal. Y contacto con un amigo divino y queridísimo que está en Madrid, ¿cierto? Para hacerle súper corta la historia, en la vida se me había ocurrido a mí que pudiéramos trabajar juntos. Y ahora resulta que estamos trabajando no en Guate, sino que en otros países. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, desde el momento en el que yo pude entender, Julita, tu palabra sí es creadora. Y presta atención a lo que está pasando ahorita y revisa, porque esto ya lo has pedido. Y date cuenta a cuál de tus peticiones esto viene como una respuesta. Y entonces fue re chistoso porque lo platicamos y lo platicamos un montón y me dice, no, él estaba en lo mismo, ¿cierto? Entonces, tal vez yo estaba confundiendo esa pareja o ese co-creador como una pareja romántica y resulta que no, que viene por otro lado, pero de que viene, viene. Entonces, ese es otro obstáculo. Cuando mi mente se hace una idea, se hace una imagen de cómo debería ser satisfecha mi petición, de qué forma tendría que traer eso que estoy pidiendo, me cierro a recibir y a entender que todas las cosas que me están pasando el día de hoy es una respuesta a mis plegarias, a mis peticiones. Y a mí, la primera vez que entendí eso fue bien curioso porque fue cuando yo pedía libertad económica. Yo pedía libertad económica y libertad económica y libertad económica. Y fue una de las crisis económicas más fuertes que he tenido en la vida. O sea, de aquello que me podía voltear las bolsas del pantalón porque no había nada. Y si alguien me llamaba, era solo llamadas para cobros. Y no, fue una época durísima. Y fue cuando me di cuenta que estaba recibiendo libertad económica. Porque eso me ayudó
a poner mis prioridades claras y a liberar el mundo de apegos que yo tenía en estar comprando cosas que realmente no necesitaba. Y ahí genuinamente tuve libertad económica, porque simple y sencillamente logré desempolvar mi presupuesto y dejar libre mi presupuesto de todas las cosas que lo estaban descargando. Pero poder pasar de ese momento de estrés, de pánico, de angustia, de las presiones económicas, a poder escuchar que la vida me está diciendo, Juli, ¿quieres libertad económica? Aquí está. Este es el camino. Solo pasito a pasito. No tenés que hacerlo todo un día, pasito a pasito. Confía, espérate unos meses y vas a ver qué pasa. ¿Cierto? Y eso fue un cambio abismal. Claro, y ese cambio te da otra perspectiva, te da otra sensación interna, ya eres libre, no solo económicamente, sino mentalmente, que es donde uno tiene todos los barrotes, ¿verdad? Todas las rejas, somos prisioneros en la mente. Fíjate que tú decías y me hacías pensar cuando dijiste lo nuevo normalidad, pero ¿qué es normal? Algo que lo vemos como una rutina y la llevamos a cabo por periodos larguísimos. Eso es ser normal. Porque digo yo, no sé si la palabra a lo mejor debería de ser actual. Porque actual, hoy es actual, mañana es actual, pasado es actual, en 10 años va a ser lo que esté sucediendo, lo actual. Entonces, el querer dejar, Julita, no, a mí me gusta tal cosa de tal forma y hay de aquel que consiga locura, me las piensa mover de cómo se deberían de hacer o dónde deberían de estar. Ese es el problema. Así es. La normalidad no es más que un tren de rutinas y fíjate que mientras más rutinarios seamos, más apatía creo yo que tenemos chance de adquirir, más como que se va perdiendo el sazón de la vida, ya es más autómata te vuelves, más así como que es más fácil la indiferencia, porque sí, todos los días sale el sol, todos los días se hace de noche, y ayer que llovió el día entero, ¿dónde estaba el sol que no salía, verdad? Entonces, o cuando hay sequías, por ejemplo, en California y todo esto, y los grandes incendios, las descargas eléctricas que tienen y la resequedad de la tierra y los grandes incendios, diríamos que para California eso es normal. Ahí está el problema, Julita. Nos perdemos en palabras que no son más que creencias, no son más que imposiciones de otros que nos vienen generación tras generación y como así se ha hecho. No, mire usted, sí tan bonito que era salir con las amigas y parrandear, o ir a la U, clases presenciales, o qué sé yo, viajar, que por cierto ya van a abrir el aeropuerto, viajar cuando yo quisiera, donde yo quisiera, y ese es el problema, estamos tan en automático, Julita, que si te paran, relinchas, o sea, vas a alegar, vas a hacer berrinche, y ni modo, la vida... La vida se va a quedar así como el emoji, ¿verdad? Que se detiene la bandilla de qué estás hablando. O sea, ¿cuál es tu reacción? Si solo es, la vida solo es. Y una de las cosas que hablábamos es que cuando yo defino mi identidad en lo que hago, no, es que sabes que yo soy una persona muy ocupada. Porque mira, no tengo ni media hora. A mí me gustaría poder almorzar como la gente, pero no tengo ni media hora porque soy tan ocupado. No, es que, ¿sabes qué? No tengo ni tiempo de dormir. Llevo una semana durmiendo 3 horas, 4 horas, ¿sí? Y cuando yo fundamento mi identidad sobre eso, vivo mi vida de acuerdo a eso. ¿Qué es lo que pasa? Que estos momentos de conexión, cuando nos hace estas actualizaciones, resulta que ahora ya no quiero estar durmiendo 4 horas. Ahora ya no quiero estar haciendo tantas cosas que hacía antes. Y las demás personas empiezan a decir, ¿y este bicho qué bicho le picó?
¿Y vos qué? ¿Estás enfermo o qué? Y no pasa nada, porque precisamente es escucha tras escucha, conexión tras conexión, actualización tras actualización, que nosotros vamos cambiando nuestra forma de movernos en el mundo. ¿Y saben qué? De esa forma también empezamos a hacer que los demás también cambien su forma de moverse en el mundo. Una cosa que nos pasaba, por ejemplo, en esa época, que luego que fue parte importantísima de esa libertad, es que con Juan Diego pedíamos mucha comida de fuera, gastábamos mucho en comida de fuera, porque qué relajo cocinar, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Cuando el presupuesto apretó, ¿cierto? Resulta que toda nuestra interpretación cambió, porque dijimos, a ver, esto es lo que hay para el súper, y a veces era casi nada, pues esto es lo que hay, puchis, y a los dos nos gusta comer rico, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos inventarnos? ¿Por qué? Porque en lugar de estar alegando y llorando y como dice usted, reclamando porque las cosas no pueden ser como soy, yo puedo conectar con esta parte que ya recibió el mensaje de decir, Julita, este es el camino. Da otro pasito acá. Ahí te vas a dar cuenta que no se hace tanto relajo. Ahí te vas a dar cuenta que si se hace relajo, puedes empezar a lavar los trastos de una vez y puedes empezarle a pedir a Juan Diego que te ayude. Y van a empezar a convivir más tiempo juntos. ¿Y sabes qué? Y él se va a empezar a animar a cocinar. ¿Y sabes qué? Él se va a empezar a darse cuenta que lo que él hace también puede aportar a la familia. Y pasito a pasito, cuando nos damos cuenta, esto es un poco este cambio del 1%, del un grado de cambio de rumbo, que es de 1 grado, uno pensaría que es súper poquito, que no pasó nada, porque todos queremos el cambio de 180 grados, ¿verdad? Esto no es el cambio de 180 grados, este es el 1 grado, pero resulta que ese grado se va sumando. Así que si yo todas las semanas tengo la capacidad de conectarme, al final de la semana ya sumé 7 grados. Entonces resulta que efectivamente en 6 meses yo puedo tener el 180 grados que tanto quería. Y lo fui haciendo día a día, conexión tras conexión, paso a paso. Y eso también es una de las cosas que estamos como muy invitados a liberarnos de lo que para nosotros ahorita esta supuesta normalidad nos dice. Es que si estás en lo que es ahora, sabes que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato. La vez pasada hablaba con una amiga que me dice, es que me pidieron unas cosas por WhatsApp que estaba vendiendo y me mandaron el mensaje a las 9 de la noche. Entonces, yo tengo la regla, a partir de las 9 de la noche yo no veo teléfono, hasta el día siguiente. Entonces, al día siguiente, a las 7 de la mañana, fue el primer mensaje que contestó. Y la respuesta fue una respuesta furiosa, que qué mal servicio, que si así pretendían, que no sé qué. Eran las 9 de la noche. ¿Qué puedes esperar de esa hora? O sea, es hora de descansar. Y por supuesto que va a estar todo este imperativo social a mantenernos en ese loop, pero es entender que las cosas no tienen por qué ser así. Es más, que las cosas pueden ser distinto. Ahí es donde empezamos a encontrar entonces esta capacidad como de salirnos de esta rueda en la que a veces corren los ratones, ¿cierto? Salirnos de esa rueda y empezar a ver realmente qué otras cosas podemos descubrir. Otra cosa que yo me he dado cuenta y que es un obstáculo para que las personas no valoren o no se percaten del valor de esta escucha es que esperan que sea algo súper guau. ¿Cierto? Muchas veces cuando escuchamos testimonios, alguien dice, no, y estaba caminando, y no sé, por ejemplo, de Cartol, ¿cierto? Estaba sentado en la banca de un parque, viendo los árboles, y ¡puf! Algo pasó que me dije,
como que no me gustaba a mí mismo. Entonces se preguntó, ¿cómo así? ¿Quién es el mí y quién es el mismo? ¿Sí? Y entonces son estos momentos de iluminación que es el non plus ultra. Pues no, resulta que esta voz no le interesa ser el non plus ultra. A esta voz no le interesa ser una voz iluminada, no le interesa ser una voz wow. Lo único que le interesa es ser verdadera. Punto. ¿Es el qué? Que lo único que le interesa a esta voz es ser verdadera. Ah, ser verdadera. Sí, es que no necesita de nada que pone la mente como adjetivos, porque está completa, porque tiene todo, porque es perfecta, porque es. Entonces, nosotros somos los que le vamos poniendo adjetivo y calificativo a todo, Julita. Y todo aquello que no se parezca a lo que yo aprendí que es bueno, lo voy a descartar. Y dicen que esa es la arrogancia más grande que podemos tener, el criticar incluso aquello que ni conocemos, Julita. O sea, nos damos esos aires, de verdad. Nos damos esos aires, así es. Nos damos esos aires y sí, cuando aterrizamos en eso son profundos actos de soberbia. Hace poco tuvimos como bueno, hemos estado pasando por un proceso muy cercano de poder sanar muchas heridas. Y cuando revisábamos, por ejemplo, y que fue algo como muy al azar, nadie lo planificó, pero empezó a salir así, y nos dábamos cuenta que eran esas cosas que nos tenían tan desconectados o tan alejados, y empezábamos a leer tantos momentos en los que se decía, es que yo sabía que tú no estabas de acuerdo con la forma en la que yo lo estaba viendo. Es más, me dijiste que no aprobabas y que no ibas a aprobar que yo estuviera tomando esta decisión y que entonces no sé qué. Y leerlo de esta forma, de verdad que uno dice, ¿quién era yo para decirle a alguien que yo no aprobaba sus elecciones? Es que de verdad que es un profundo acto de soberbia. Cuando a la hora de la hora, la invitación siempre, y esto es una cosa que tiene genial esta escucha, es que nos ayuda a regresar y a enterarnos que lo único que tenemos que estar pendiente nosotros no es de la vida de los demás, es de lo que está pasando conmigo y de qué es lo que estoy haciendo yo con lo que me está pasando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos va a mover y que nos empuja muchísimas veces y con todas las ganas es una de las cosas que nos empuja muchísimo a ver hacia afuera y a quedarnos prendidos hacia afuera, es porque a veces ese es el escape que nosotros encontramos para no enfrentar o no recibir las invitaciones que esta voz nos da. Porque por lo menos de las formas más valiosas, no las valiosas, pero de los momentos de más cambio, eso sí podría decir, entre un momento y otro, cuando más grados de diferencia hubo de un momento y otro, han sido estos mensajes que han venido a través de las emociones, especialmente del enojo, especialmente del miedo, de las preocupaciones. Y son esas emociones que uno quisiera decir, no estoy, gracias, ¿verdad? No. Paso. ¿Verdad? Decirle que no estoy, ¿va? Para que vaya algo y diga, dice mi mamá que no está, ¿va? ¿Sí? Estas emociones, estoy leyendo ahorita un libro muy lindo, no sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama Untamed, que es como tamed es como domesticar, entonces es sin domesticar, y habla de cuál es nuestra naturaleza humana y cómo muchas veces hemos crecido sin las herramientas suficientes para poder
afrontar las emociones como el enojo, como la tristeza, como los duelos, ¿cierto? Que no nos sentimos con la capacidad de poder saber hacer con ellas. Cuando dice, es que en nuestra naturaleza ya está. Un libro súper lindo, se lo súper recomiendo. Y ahí precisamente habla esta mujer acerca de cómo ella aprendió que estas emociones, cuando da por recibida esa invitación, ahora ya sabe que siempre van a traer algún regalo. Y que se dio cuenta que como muchas veces todos tenemos distintas formas de alejarnos o de defendernos o de resistirnos a esas invitaciones. Y la de ella era el alcoholismo. Entonces, como lo que más le aterraba para dejar de anestesiarse con el alcoholismo era que entonces iba a tener que sentir. Y qué terrible, o sea, no sabía. Le aterraba la idea porque sentía que iba a ser un mar de emociones que la iba a destrozar. Y entonces una de las cosas que me quedó a mí de verdad con mucho agradecimiento de este libro fue, y me di cuenta que cuando esa ola pasó, porque encima de todo era una ola acumulada de todas las veces que yo la había negado esa invitación, aún con todo eso acumulado que me trajo, no fue tan terrible. Y aquí estoy, ¿verdad? Y cuando esa emoción y ese miedo y ese malestar pasó, con lo que me encontré fue con una nueva perspectiva, con una nueva pradera. No había pasado nada terrible, yo no me había desaparecido, aquí estaba yo. Y entonces, cuando nosotros aceptamos la invitación de esta voz, ya sea que venga por algo que no nos está saliendo bien, ya sea por un camino que se está cerrando, ya sea... ¿Y por qué estoy hablando de estas invitaciones que son como bien duras y bien de mucho malestar? Porque cuando las hemos negado por mucho tiempo, así van a venir, ¿verdad? Van a venir a través de estas dificultades. ¿Por qué? Porque necesitan subirse el volumen para que lo escuchemos. Por eso lo decíamos, de que lo escuchamos, de eso no hay pierde. Entonces, si lo hemos negado por mucho tiempo, lo más seguro es que lo estemos viviendo del lado de las cosas que empiezan a caerse, empiezan a venir mal, o de las cosas que nos empiezan a generar ese dolor y ese malestar, o estas cosas que nos quitan la paz. Pero una vez nosotros podemos aceptar esa invitación, y aceptar esa invitación quiere decir no voy a huir, no me voy a anestesiar, no me voy a distraer, ¿sí? Sino que voy a aceptar la invitación. Requiero, y esto tal vez no es que requiera, pero este es mi tip, ¿verdad? Yo les invito a que busquen literalmente un espacio de quietud, que no hagan nada. Porque otra de las cosas que nos pasa también es que cuando recibimos algo o estamos sintiendo algo, queremos de una vez saber qué tenemos que hacer. Ah, es que estoy sintiendo enojo, eso quiere decir que hay un límite que está mal puesto, ¿a quién le tengo que ir a poner ese límite? ¿Verdad? Y queremos movernos, queremos saltar de una cosa a otra. Lo que he aprendido, y mucho también gracias a esta cuarentena, es que ese espacio de quietud, ese espacio de detenerse y dejar de hacer cosas, va a profundizar muchísimo más el efecto de este mensaje. Sí, es que todo aquello, Julita, que atente contra nuestro status quo, con ese estado determinado que nos gusta que estén las cosas, nos va a llevar, es que son como reacciones inconscientes, aferrarte. Así. ¿Cuál tu soltar ni que 8 cuartos? ¿Qué tu cambio ni que a mí déjeme quieta? Porque siente uno como que lo agarraran de los pies y le empezaran a dar vueltas, ¿verdad? Pero todo tiene un porqué.
flojito y cooperando, dice el chiste. Es como más fácil, puede uno encontrarle sentido a las cosas sin siquiera fundir el cerebro, a ver, dirían a mi amiga 3 horas y un calambre. No, es como se llama, es en el silencio, en esos espacios de quietud que tú mencionabas hace un momentito, es donde es más fácil. Y pensaba, cuando empezamos la entrevista, pensaba yo también de la escucha cuando estamos en una conversación con una persona y muchas veces así como que estamos pensando en las muelas del gallo y ni estamos poniendo atención a lo que nos están diciendo, y en ese tipo de escucha de la que se requiere en la comunicación, que requiere de presencia, requiere de una mente sin juicio, requiere que no haya interrupciones. Lo mismo creo yo que aplica en la búsqueda de estos espacios de silencio. Para mí, fíjate, como tú decías que te dijeron, no olvídese ni piensen que va a dejar la mente en blanco, porque los pensamientos no se van a callar y van a seguir pasando. Entonces, digo yo, pues sí, los pensamientos son cosas que están ahí y que yo soy quien las jala. No son ellos los que me gobiernan. Yo les digo qué pensamiento es el que quiero atraer, porque según mi conveniencia, ¿verdad? Si ando de víctima, voy a traer pensamientos derroteros. Si ando de protagonista de mi vida haciéndome cargo, voy a traer pensamientos más positivos, más amorosos. Entonces, creo yo que el respirar, Julita, el solo respirar, pero con conciencia, sin tanto de 1, 2, 3, 4, sostenga 2, 3, 4, no, respirar normal a su ritmo, sin tanto rollo, pero siéntalo. Ubíquese donde está la presencia, requiere su 100%. Si ahorita se va a dar usted 30 segundos para respirar, presente, necesita estar con sus 5 sentidos acá, en donde esté, haciendo lo que va a hacer, sin juicio de, y si no me sale, y si no puedo, y esto servirá, no servirá, y cuánto tiempo, y será que en 2 años ya caché algo, no, sin juicios, ni interrupciones, porque en este tipo de cosas, de actividades, necesitas la perseverancia. Ay, lo voy a hacer 3 días y si no pasa nada, qué hueva, yo ya me rindo. No, o sea, siga, porque eso no es un favor que usted le hace a la humanidad, porque la humanidad es usted. Si usted cambia, la humanidad se beneficia, pero hágase cargo, por favor, porque nadie lo puede hacer por usted. Y si hay cosas que es necesario soltar ya, suelte. Si hay decisiones que tiene que tomar, cambios que tiene que aplicar, medidas nuevas a seguir, entonces todo eso urge, Julita, urge que lo hagamos si de verdad queremos tener ese malestar, dejar ese malestar atrás. Ahorita estos 3 puntos que cuando te oía contando lo de la pandemia y Juan Diego que se iba a animar a cocinar y cómo redujeron sus gastos y su presupuesto se ajustó y la cantidad de dinero que había a veces para ir al súper, que no era mucha, y todo eso, digo yo, los ayudó a tener presencia en lo que estaban viviendo con las situaciones que estaban sucediendo en ese momento. Total, ¿verdad? Total. Ya no era esto de ir, ya no era esto de ir en el súper viendo el teléfono y jalando cosas distraído, sino que era tal vez viendo el teléfono, pero para llevar ahí la calculadora a decir esto sí lo podemos llevar o no lo podemos llevar. Sí. Y tomar elecciones de verdad, de decir, claro, no, espérate, esto sí lo queremos, sí o no. Claro, y hacerlo sin tristeza, sin enojo, sin, ay, qué horror, ni ver que hay gente que sí lo está jalando y yo no, pobrecita de mí. No, sin juicio de, a la chucha, cómo gastaba yo la plata, ¿verdad? No, hombre, hoy gasto lo que tengo para gastar y me acomodo y lo vivo y lo disfruto y estoy aprendiendo nuevas cosas y Juan Diego se está dando nuevos permisos y somos más colaborativos, pasamos más tiempo juntos, qué sé yo, cuánta más cosa se dieron cuenta los dos, Julita. No. Y nos sirvió también para poner límites, porque cuando me salió con su receta de fajitas con fresa, ya lo ahorcaba. Y le digo, no, te gastaste la carne y te gastaste las fresas, no más. Esas mezclas sí, ya no más. ¿Verdad? Entonces,
las interrupciones son, no, ay no, solo porque es fin de semana, hoy sí me voy a dar el gustito. No, esa situación económica me va a durar lo que me tiene que durar y yo me voy a adaptar como mejor me pueda adaptar a eso. Entonces Así digo es. yo, se aplica a todo, Julita, a todo de verdad. Lo que no estamos conscientes es de, ustedes porque han leído, han ido a cursos, se han graduado de no sé qué. No, eso no tiene nada que ver con eso, porque hay gente que tiene doctorados y está viviendo un infierno en su vida. Así es. Entonces, tiene que ver con el conocimiento que se adquiere a través, por ejemplo, ustedes tienen las herramientas aquí todos los días. Un invitado generoso viene y nos da herramientas. Entonces, si ustedes se dan permiso a experimentar esto que acá se habla, se están dando regalos, pero impresionantes, porque a menos que ustedes verifiquen, que lo pongan en práctica y vean si funciona o no funciona, pero ya puede hablar uno sobre la experiencia, Julita. No solo sobre lo que oyó, y a mí me dijeron, y en mi iglesia dicen, y mis papás creyeron, y no, así ya no se puede vivir. Eso es parte de lo que era normal en el pasado. Eso se acabó, eso no va más. Y si te quieres subir al barco de la actualidad, tienes que hacerte cargo de ti. Sí, y me encanta porque como que me hubiera leído un poco la mente, porque una de las cosas que se siente al inicio es, cabal, como que nos estuviéramos saliendo del huacal, como que estamos, qué raros estos, ¿va? Pero resulta que no, que en el momento en el que empezamos a decirle no a las cosas que no tienen realmente propósito para nosotros, o empezamos a decirle que no a las cosas que, porque simple y sencillamente ya no se alinean, ¿sí? Por ejemplo, yo lo he comentado un par de veces, una de las cosas que a mí más me costó para mi divorcio era que no era un mal matrimonio, pero no era el apropiado para mí. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo la gente solo no lo podía entender? No lo podía entender. Y tengo que confesar que yo tampoco. Y hasta que no logré entender eso, no pude dar pasos muy importantes. Entonces, al inicio, la gente, voy a decir, y que no es lo mismo que las personas, la gente, que es como este cúmulo de, ¿cierto? De la cultura, de la moda, de la imposición, de lo que dicen, del no sé qué, esa es la gente, ese es el inconsciente colectivo. No lo entiende. Y les voy a decir una cosa, no lo tienen que entender. No tienen por qué entenderlo. Y si están sintiéndose como un poquito que se están saliendo del huacal, que están perdiéndose del grupo que está, pues les estoy contando que están saliéndose, sí, de la gente. Y entonces hay un pequeño espacio, un espacito, que funciona más el temor a ese espacio más que el espacio. Y es un periodo de soledad. Una de las cosas que nos detiene muchísimo a poder hacer esto es que nos vamos a sentir como bichos raros, como que nos van a ver raros y nos van a excluir, como que no nos van a entender. Y parte de esta quietud y de este silencio es apagar la tele, es dejar de estar chateando con gente, es de estar viendo redes sociales, es estar solo. Y hay personas que le tienen pavor a quedarse solo, le tienen miedo a la soledad. Pero resulta que si uno pasa por ese momento de soledad y se deja como que profundizar en eso. Por ejemplo, estos pasos que hablamos, ¿cierto? Me gustaría que los vieran como cabal, como que si estuviéramos a la superficie de algo y vamos solo dejándonos profundizar en el proceso. Entonces, primero aceptamos la invitación, después buscamos ese momento de quietud. Este momento de quietud nos lleva a un espacio de silencio, ¿sí? Nos lleva a este momento de silencio. Y en este silencio empezamos a atravesar una capa
que se siente un poquito dura, con un poquito de resistencia, porque es este miedo a la soledad. Como que, ¿cómo así? Si yo dejo de hacer lo que los demás me piden, ya no voy a poder yo pedirles a ellos que hagan cosas por mí. Y entonces me voy a quedar solo, me voy a desencajar de este sistema. Pero cuando logra mantener esa quietud, ese silencio y pasar ese tiempo, ese espacio de soledad, se dan cuenta que ahí accesamos a ese espacio, a un espacio en el que estamos todos los que hemos pasado por ahí. Estamos todos los que hemos pasado y que hemos conectado con esos momentos de tristeza, con esos momentos de dolor. Y ahí se encuentra la tribu. O sea, ahí es donde uno empieza a encontrar entonces estos otros maestros. Es cuando uno empieza a encontrar estas personas con las que no solo sí puede tener estas conversaciones, sino que puede profundizarlas más. Puede jugar con ellas. Puede. Es el espacio de las posibilidades, donde las cosas se pueden hacer y donde sabemos que ahí es donde nos cambia también el chip, porque nos damos cuenta que de esos puntos que han sido tal vez los más dolorosos en nuestra vida, de esas cosas que uno diría, no, esto yo no se lo desearía a nadie, ¿cierto? Resulta que esos momentos y esos espacios se vuelven las semillas de nuestras misiones más importantes en la vida. Puede haber sido el dolor que alguien sufrió en la infancia, puede haber sido el accidente que pasó en la adolescencia, puede haber sido la pérdida de un familiar que pasó o de un hijo. No sabemos qué, pero seguramente en esa experiencia de dolor va a encontrar no solo la energía y la propulsión necesaria, sino que también la misión necesaria para moverse a cambiar el mundo. Entonces, cuando nosotros conectamos con estos momentos de escucha sagrada, se dan cuenta que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de las cosas más importantes de nuestra vida. Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo porque dice, las acciones evidencian las prioridades. Es cierto. ¿Qué tanto espacio le doy yo entonces a esta conexión? Quiere decir, ¿en qué prioridad estoy poniendo yo mi conexión con lo más profundo conmigo misma? Mi capacidad de encontrar mi propósito de vida, mi capacidad de cumplir mi misión de vida. ¿Sí? Y eso se traduce a qué tanto le dedico yo a poder tener estos espacios de escucha. Ok. ¿Me dejas hacer una pausa, Julita? Por favor. Ok, estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso. El tema de hoy es la escucha sagrada. Me atreví a agregar ahí que es la comunión con lo sagrado dentro de sí mismo. Y el material que Judith nos comparte hoy como contenido, si lo quieren, se lo pueden pedir con la palabra contenido al 5511-9890 o descargarlo directamente del Facebook de Carolina, la mujer de hoy. Hoy nos da la charla de Sergi Torres, se llama Escuchando la Unidad. Vamos a ver sus preguntas y respuestas, vamos a ver la franja de preguntas y respuestas al regresar del corte. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología, Julita Alonso, coach de vida también. Hoy el tema es la escucha sagrada. Tenemos aquí unas preguntitas, Julita, te la voy a leer la primera. Dice, ¿cómo mejorar mi lenguaje interno ya que he reconocido es muy rudo, muy pesado? Creo que eso mismo hace que no logre tener esa escucha que dicen ustedes. Es como si mi mente nunca se callara.
Lo primero que le puedo decir es que me siento tan identificada. Justo y en el programa anterior hablamos un poquito de esto, de los saboteadores y de cómo están ahí presentes. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado ahorita mucho en el proceso de los saboteadores es empezar lo que hizo ella, ya poder identificar que se habla muy rudo y muy fuerte, ¿sí? Pero más allá como decir es que así me hablo yo, no es que así se hable ella. Esa no es su voz, esa no es su genuina voz. Esa es la voz de uno de los saboteadores, ¿sí? Esa es la voz del juez interno. Esa es la voz, ¿sí? Y cuando empiece a aparecer esta voz, no se trata de luchar contra ella, ni se trata de querer negarlo, ni se trata de nada. Se trata de dejar de alimentarlo con la atención. Y cuando digo esto, voy a la forma más concreta de hacerlo. Si estoy sintiendo que esta voz empieza a aparecer, lo que puedo hacer es un ejercicio de 2 minutos, ¿sí? En el que yo me enfoque en la respiración y en observar un objeto. O me enfoque en la respiración y en rozar mis dedos y sentir el tacto. Cualquier cosa que me ayude a enfocar esa atención en algo más, lo que estoy haciendo es que estoy dejando de alimentar este juez interno. Y en la medida en que ese juez interno va disminuyendo, va minimizándose, va a encontrar más lugar y mejor lugar para poder escucharse. Ojo, también le invitaría a que preste atención cuáles son esas frases que utiliza ese juez, en qué temática habla así de duro, porque ahí está mostrando cuáles son esos patrones y cuáles son esas creencias que pudieran haberse instalado en un momento muy temprano y que identificando esas creencias ya se puede hacer un proceso para desinstalarlas, como ya les digo, como para hacerle ese detox a las creencias y a los pensamientos. Ahí creo yo, Julita, cuando tú dijiste esto, las frases se ve todo mejor cuando se escribe. Anote las frases que se dice y la fuerza y póngale un numerito de 0 a 10 cuando me digo tanto es de a 10, es de a 8, es de a 3, es de a cuánto, para que vean el trancazo tan duro que se está dando, porque creo yo que se quiere castigar. Aprendimos sabrá Dios dónde, que si nos decimos cosas rudas, así me voy a componer, ¿verdad? Me voy a enderezar. Entonces, si usted se da permiso hacer esa lista de las frases con el numerito a la par de 0 a 10, ¿en qué intensidad está? Pregúntese también de quién son esas frases. Usted no nació con esas frases, le cuento. ¿Son de alguien más? Sí o sí, son de alguien más. ¿Quién se las decía? Por otro lado, con toda esa rudeza, ¿ha visto algún cambio? Se ha enderezado. Ahora, antes se las decía 100 veces, ahora ya solo se las dice como 40. No, ¿verdad? Siguen siendo las mismas 100 veces. Entonces, si no ha visto ningún cambio, habría que darse la oportunidad de probar otra cosa, porque sabe que ahí, si yo le digo a usted, duele. La respuesta es sí, y mucho. Cada que nos decimos una grosería, duele mucho, no duele a la mente, porque la mente duele más duro, ¿verdad? Duele en el alma, duele en algo que no somos, en algo que sabe que no merecemos esas frases. Yo me recuerdo, dice Julita que bienvenida a mi mundo, ¿eh? O sea, me identifiqué. Sí, todos hemos pasado por espacios más duros unos que otros, pero yo sí le hablé a esa parte que en ese momento le quise poner mi falso yo o mi ego o mi herida o mi historia, mi lo que sea. Le dije, miren muchis, hemos probado esto por años y no ha funcionado. Entonces les tengo una propuesta. ¿Qué les parece? Porque no le impuse, porque ese ingrato no se deja de imposiciones. No, entra en lucha de poder y esa es una trampa terrible. Entonces fue una sugerencia, ¿verdad? ¿Qué les parece
Si probamos ahora otra cosa, hay espacios diferentes que a lo mejor no nos suenan conocidos, pero ahí dicen que están, y qué tal si nos damos el permiso y probamos y las otras mieles, ¿verdad, Julita? Y a la chucha. Entonces él se queda confiado, va, pues démosle permiso a esta, a ver qué es lo que quiere hacer. Y resulta que como no lo estás forzando, ni lo quieres ahogar, ni lo mandas al paredón para fusilarlo, no, sabes que ahí está y va a cohabitar contigo. Entonces solo es, tú estabas de empleada de él. Ahora él es tu colaborador, ni siquiera tú para hacerte tus mandados, es tu colaborador, porque tiene cosas también positivas que te anuncian situaciones que también vienen de ahí. Entonces, dice uno, o prueba uno otra cosa, Julita, o prueba 10, 15, 40 años más de lo mismo. Por eso Einstein dijo que era una locura el que siguiéramos haciendo las mismas cosas, esperando resultados distintos. Sí, y eso me recuerda mucho, por ejemplo, que justo en esto yo le contaba que uno de los nahuales mayas es el juez, ¿cierto? Y una de las clarificaciones que hacen es que el juez no viene a juzgar ni a las cosas, ni a las personas, ni a las situaciones, ni a mí. Viene a ayudarnos a reconocer si yo estoy actuando de la mejor forma que puedo actuar o no. Y eso es interno. Eso es decir, yo estoy haciendo y estoy actuando en armonía, estoy actuando en armonía, estoy actuando en alineación con lo más verdadero de mí, ¿o no? Y eso no es un juicio, eso es información. Eso es como decir, estoy yendo a la derecha, estoy yendo a la izquierda, ¿verdad? Punto. Y esa información a mí me permite tomar decisiones y elecciones. Ok, en la siguiente pregunta dice, buena tarde, gracias por sus agradables programas. No sé si se me puede orientar con mi situación. Él me pidió tiempo después de 9 años de relación por problemas personales. Eso me dijo, pone entre paréntesis. Nos quedamos peleados. Hoy precisamente deseo llamarlo para dejar todo en paz y no quedarme con eso feo de haber peleado al despedirnos. Lo amo. ¿Es aconsejable hacerlo o solo hablo yo con Dios para mandarle amor y que me lo saque de mi mente y corazón y sanar con el tiempo? Gracias por su orientación. ¡Hala, qué buena pregunta está esa! Va, practiquemos escucha sagrada. Ahí sí, a full. Y hagamos estas preguntas. ¿Qué expectativas tengo yo de esta conversación? Espero yo que la otra persona me diga y que esté agradecido porque le hablé, etcétera, etcétera. Es decir, tengo expectativas. ¿Y qué expectativas tengo yo de esto? Y puede preguntarse también, es decir, ¿es apropiado para mí hacer esta conversación con esta persona o es apropiado para mí tener esta conversación conmigo y con Dios? Y cuando logra mantener esa quietud y logra mantener ese silencio, ¿sí? La respuesta la va a tener clarísima. Otro que me siento reidentificado. Y yo les voy a decir que ahí, por ejemplo, he pasado por los dos escenarios. En algunos en los que sí me sentí realmente como muy llamada a poder mandar ese correo, hacer esa llamada, pero luego entendí que realmente algo tenía un propósito que todavía no comprendo yo, pero sé que había un propósito en que esa persona recibiera esas palabras. Pero para eso tuve muchísimas veces esa conversación antes solo conmigo y con Dios. O sea, hacía las cartas, daba las gracias que podía dar, hacía las cartas, perdonaba las cosas que podía perdonar, hacía las cartas, pedía
decía las cosas que me habían lastimado y de las que me encantaría en algún momento haber recibido alguna disculpa. Pero lo que sí le voy a decir es, practicando esa escucha generosa, solo usted lo va a saber. Una clave muy importante, si estamos, es que genuinamente qué expectativa tengo. Y si hay expectativa, esa es una señal de que todavía mejor sigámoslo platicando con Dios. Sí, yo creo aquí, al oírte, Julita, y volver a leer la pregunta de ella, surge mi pregunta y dirán ustedes, esta Carolina de verdad no se mide, pero es que yo les prometo que yo solo recibo la info y yo voy copiando en el papelito aquí. Entonces, la pregunta para ustedes, mi querida señora, ¿dejar todo en paz o ver si a través de esa llamada, lo que tú decías, Julita, las expectativas, o ver si a través de esa llamada usted tiene chance de volver con él? A ver si las cosas ya se enfriaron y entonces surge esa chispita, esa cosa que quiere volver. Solo usted sabe por qué se pelearon, por qué no pudieron separarse como dos adultos. Entonces, si usted lo que quiere es el viejo truco de te llamo para dejarlo todo en paz y lero, lero, candelero, no, se está tendiendo una trampa a usted misma. Otra, a lo mejor él ya tiene paz. Entonces, la única que necesita la paz es usted. Entonces, eso es una cosa suya con Dios. No tiene él absolutamente nada que ver en eso. Usted menciona también sacarlo de su mente y de su corazón. Eso no lo va a poder hacer. Mientras más usted quiera sacarlo, lo está metiendo. ¿Por qué? Porque lo está poniendo en su mente. Entonces, ahí es donde nos aferramos y ni siquiera sabemos que eso es el pegamento que nos mantiene atadas a la persona, ¿verdad? Y yo creo que todo eso que usted quiere hacer por él, porque le da pena, le da cosa, lo que sea que le dé, porque aquí lo dice, hoy precisamente deseo llamarlo para dejar todo en paz y no quedarme con eso feo de haber peleado al despedirnos. Si usted quiere pedir disculpas, no necesita llamar para hacerlo. Pídase disculpas usted a usted misma. Y luego con todo su corazón, usted visualícelo frente a usted y ofrézcale esa disculpa desde lo más profundo de su corazón. Y vea cómo él la deja a usted en libertad. Entonces, haga todas esas cosas por usted, porque se siente terriblemente sola probablemente, pero no es de él donde usted va a recibir el amor, la compañía, no, es de usted. Eso viene de su fuente interna. Y si no sabe cómo hacerlo solita, porfa, busque ayuda. Es de valientes buscar ayuda. Dice la siguiente pregunta, ¿tiene que ver la desconexión de la que hablan con un estado de crisis de fe que tengo? Me mantengo en una desesperanza y en un sinsentido, a pesar que, claro, externamente trabajo, voy, vengo y todo aparentemente parece estar bien. Yo diría que sí, o sea, definitivamente. Y cuando usa la palabra crisis de fe, yo me atrevería a preguntarle, ¿tiene una crisis de fe o está paseando por una crisis de religión? Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Muchas veces nos pasa esto que por seguir el to-do list que las religiones nos ponen, sin querer nos empezamos a desconectar un poquito de la espiritualidad. Y eso mismo nos puede llevar a las crisis de fe. Entonces le preguntaría que, número uno, profundicemos un poquito en esa diferencia. Y número dos, sí, cuando nosotros estamos, esta es una definición de espiritualidad que a mí me encanta y es conexión. Cuando uno se conecta, ahí hay espiritualidad. Cuando uno se conecta con uno mismo, hay espiritualidad. Cuando uno se conecta con Dios, hay espiritualidad. Y mucho de lo que hablamos hoy es cómo limpiamos ese canal para que pueda haber conexión. Ok. Aquí creo yo, Julita, que Dios nos dio la vida para que disfrutáramos de todo. Y
Y por otro lado, vemos, aunque ella va, viene, trabaja y está todo aparentemente por fuera bien, no necesitamos cosas para ser plenos. Usted tiene las cosas, sencillamente no se está sintiendo plena. Lo que no está haciendo es disfrutando de las cosas que tiene en su entorno, su salud, su casa, su trabajo, sus relaciones, todo lo que tiene para dar gracias, no está siendo consciente de ello. Póngase a hacer listas de gratitud de todo lo que tiene para dar gracias. Cada hora pare unos minutitos, pare un minuto y diga durante estos minutos, estos 30 segundos, voy a dar gracias por las cosas de mi casa. Y se puede tardar uno muchísimo más tiempo solo enlistando las cosas de la casa en la mente, o del trabajo, o de mis amistades, o de mi cuerpo, de mi salud, del cielo, de la lluvia, del país en el que vivo, de las frutas, o sea, de cualquier cosa usted puede dar gracias. Eso la pone en otra sintonía totalmente. Y si eso no le parece suficiente, ¿qué tal si pone su tiempo al servicio de otros? O sea, dónese usted. Sí. Lo mejor que usted puede dar de usted es usted misma. Hay orfelinatos, hay asilos. Entonces, done su tiempo en un día a la semana, un día al mes, usted escoja la institución y la actividad. Pero cuando uno está muy ensimismado, que no es lo mismo estar en conexión profunda, ¿no? Cuando uno está ensimismado, lo que está es dándole como al disquito rayado, vueltas en la mente de todo lo que falta, lo que no es, el por qué es, y si la vida, y si la gente, y si el gobierno, y si el presidente, y si la situación no sé cuánto, y si el clima, y si el dinero. Ahí es donde nos perdemos. Entonces, hay que disfrutar de las cosas, todas las cosas, que estoy segura son muchas, que tiene para que pueda salir de ese estado donde cree que tiene crisis de su fe, y por eso la desesperanza y el sinsentido. En la siguiente pregunta, Julita dice: yo quiero descubrir el sentido de mi vida porque algo en mí me dice que hay algo, pero no lo he descubierto aún. Pero hoy tengo duda si el sentido de vida es algo que se descubre o algo que se elige y decide con voluntad propia. Gracias y bendiciones. Qué buena pregunta. Esto realmente es algo que le he dado un montón de vueltas. Y este es uno en el que las distinciones es apropiado, ¿cierto? Porque no es lo mismo sentido de vida que propósito de vida que misión de vida. ¿Y cómo se relacionan estos? Cuando yo me siento llamado a hacer algo, esa es una misión. Ahí yo estoy siendo llamado a una misión. Por ejemplo, cuando de repente yo me entero de alguien en el vecindario que está pasando por un mal momento, y a mí eso me conmueve, y algo en mí me dice, y yo me siento que tengo que hacer algo, esa es una misión. Y eso es algo que mi recomendación es que la sigan, que la hagan, que sigan ese empuje, que den ese paso. Luego, cuando nosotros vamos uniendo misiones y misiones, porque cuando se termina una, viene otra y viene otra, vamos a empezar a ver que estas misiones siempre tienen algo en común. Estas misiones tienen algunos detalles. De repente, siempre las llevo con alguna característica mía, con algo, ¿sí? Ahí es donde nosotros empezamos a percibir el sentido de la vida. Cuando yo empiezo a darme cuenta cuáles son esas cosas que tienen en común, y por qué es que entonces Dios me dio los dones que me dio, o por qué es que las misiones vinieron en ese orden. Cuando yo empiezo en este proceso de entendimiento, es que yo puedo tener sentido de vida. Y el tercero, que es el propósito, es cuando yo soy capaz de ver el impacto del yo haber hecho caso a esas misiones, de haber cumplido esas misiones. Cuando esas misiones rinden frutos, ahí es donde yo puedo ver el propósito de mi vida.
Entonces, si uno lo escoge, no sé, uno sí puede escoger hacer caso o no. Y ahí es un momento en el que yo sí digo que la obediencia para mí ha sido un valor importante estos últimos años, ¿cierto? Es decir, no necesariamente vas a poder saber para qué, ni vas a poder entender de entrada para qué, pero si sos obediente, eventualmente vas a poder tener todos esos como ese premio, vas a entender por qué y vas a poder ver el fruto de eso. O sea, estaba tratando yo de unirlo, esas descripciones que hiciste. La misión es el llamado a hacer algo, el sentido es, lo puse en mis palabras, como el hilo conductor de lo que hago. O sea, cuando yo veo lo que decías, las misiones, eso que las va como ligando una a la otra o el parecido, es, por eso le puse yo el hilo conductor, es el sentido y el propósito es el ser capaz de ver el impacto de mis acciones, de mi misión y los frutos que esto da. Yo buscaba, decía yo, qué interesante, porque fue una cosa así como rara, porque tenía que estar poniéndote atención a lo que ibas describiendo y resumirlo, y por otro lado estaba haciendo la revisión interna de mi caso, en lo personal. La misión, ese llamado a hacer algo, es ese gusanito que surgió en mí de quererme atrever a hablar en la radio, porque yo nací en la radio, en Radio Indiana en Mazatenango. Pero no fue sino hasta en el 95 que empecé a hacerlo en FM 95 precisamente. Entonces ahí empecé a darle más volumen a eso. Yo me iba a morir en ese diciembre de 1995 y me dejaron porque mi vida iba a cobrar sentido por la cercanía a la muerte y ver que yo estaba ya en la radio, pero me trajo a Carolina, la mujer de hoy, porque eso surgió en febrero del 96. Entonces, el propósito de lo que yo hago, Julita, es, yo me doy cuenta del impacto que tiene el programa durante casi 25 años, ante todo en mí, el efecto que ha producido en mi vida. Yo nací curiosa, lo que eso me llevó, incluso mi dolor y mis heridas de niñez y mis errores me llevaron a pensar, porque por muchísimos años yo pensaba, tiene que haber algo más, esto no puede ser la vida. Entonces, hoy yo veo mi vida y mi vida tiene sentido, tiene propósito y es servir. Para mí estar al servicio aquí en la radio es algo que me parece un privilegio, una bendición, un regalo del cielo, porque para mí esto ha sido mi universidad de vida. Entonces digo yo, así como que, ay, ¿cómo hago para irlo contando? Para conectar todo. Sí, como para unir todo y de ver, y digo, sí, es cierto. Doy fe de que es cierto, ¿no? De verdad, me pareció súper interesante el ejercicio, Julita. Pero además, lo que pasa es que por eso les digo que le he dado 90,000 vueltas, porque yo sí, a ver, yo le trataba de dar vuelta a eso desde la parte racional, desde el decir, no, yo tengo que encontrar el propósito de mi vida para saber si entonces hago A, B o Z. Y entonces, y me sentía súper perdida, me sentía súper estancada, me sentía súper insegura, porque nunca podía estar segura de que lo que estuviera haciendo fuera lo que tenía que hacer. Y cómo son las cosas que hace un par de años, como le digo, hice ya, entre tanto aturdimiento, solo dije, ¿saben qué? No sé, me doy por vencida, no sé, y puede ser que no vaya a saber, y qué angustiante es pensar que no voy a saber, pero no sé, y me doy por vencida. Lo único que me va a guiar entonces va a ser un pacto de obediencia. Voy a ver, si me dicen que haga esto, pues lo hago. Y a veces ese pacto de obediencia me decía decir sí a cosas que yo digo que ¿y esto cómo? Pues entonces pregunte, aprenda, ¿cierto? Pida ayuda y ahí va obediente. Cuando ya había hecho varios y yo ya me podía sentir tranquila y cómoda en esa obediencia, vino este maestro.
y en una frase, pero es que fue una cosa como muy simple que él dijo, pero ahí yo lo capté. Es esto que estamos hablando. Es escucha, sabrá. Es poder entender las cosas y solito va actualizando. Cuando dije eso, dije, puchi, si puedo dar un mensaje, y por eso me encantó lo que le respondió usted en la pasada, el servicio, el ir a donar tiempo, pero no es donar dinero, es ir a hacer servicio, es ir a donarse, es ir a entregar su tiempo y su dinero para alguien más, cero para mí. Yo no lo hago porque me van a dar puntos en la U, no lo hago porque me van a dar para subir la foto para el Face, como dicen. Yo no lo hago para nada eso. Lo hago simple y sencillamente por el servicio. Y cuando uno empieza a escuchar esos llamados, ¿a dónde va a ser llamado a servir? ¿Sí? Porque siempre van a ser llamados y misiones de servicio. Ahí es donde uno empieza ese camino, en el que recibe como premio el entendimiento y el sentido y ver el impacto de ese servicio y el propósito. Ok, en la siguiente pregunta dice, fui a consulta con la doctora, me indicó que físicamente estoy bien. Fui porque tengo dolores por aquí y por allá. No quiero dormir, tengo miedo de no despertar. Pienso mal de todo, lloro por todo. Mi familia es muy linda, vivo con una hermana y sus 2 hijos. Como no tengo trabajo desde abril, me da vergüenza y sufro por no estar aportando para los gastos diarios. Siempre los he apoyado tanto a mis hermanos como a mis sobrinos. Me dijo la doctora que estoy padeciendo de ansiedad y estrés. ¿Qué puedo hacer? Tengo 69 años de edad, soy hombre. Gracias por la atención. Preciosos programas. Le voy a decir, número 1, lo escucho con el corazón. Y la verdad es que me puedo ir directo a esto. Lo que se escucha es una crisis de angustia. ¿Y cuál es la diferencia entre una crisis de angustia y una crisis y un estado de ansiedad? Y es que la angustia es como que algo en nosotros se hubiera fracturado. Y es que no encuentro ni cómo ni por dónde poder resolver una situación y pareciera que la situación misma se empieza a hacer como un agujero negro. Mi recomendación de una vez es que busque ayuda de un profesional. El tema del dinero me imagino que es relevante, lo pone ahí que no tiene trabajo. En Prosame, esa es una de las razones de ser. Le diría que sí, que llame a Prosame. Si por alguna cosa, por espacio o por alguna cosa no podemos atenderlo, podemos referirlo a profesionales, a muchísimos profesionales que especialmente en esta época han mostrado ese voto de servicio y ese deseo de servir, dando acompañamientos a muy bajos costos o incluso algunos gratuitos. Pero mi invitación sí es que busque ayuda de un profesional. Julita, en los que están estudiando psicología en las universidades, es totalmente gratis la terapia. En algunos, sí sé que ahorita, por ejemplo, con las universidades con las que nosotros habíamos trabajado, la parte de la terapia está como un poquito reestructurada, pero sí, por eso le digo, si llama Prosame, está, por ejemplo, me parece que en el Colegio de Psicólogos también puede tener información acerca de cuáles son los grupos que están dando terapias gratuitas, y yo creo que en la Asociación de Psicólogos hay un grupo también que está dando terapias gratuitas. Yo lo invitaría, mi querido señor, a que cambie la vergüenza por la gratitud, a que cambie esa pena por el merecimiento. Porque si usted, ¿sabe qué es lo que está haciendo usted ahorita? Cosechando. Usted está en época de cosecha, usted ya sembró, ya dio, ya apoyó.
y no es su obligación, lo hizo desde su corazón, estoy queriendo entender yo. Entonces, ahorita usted está siendo retribuido. Lo que con amor dio, con amor se lo dan de vuelta. Entonces, bendiga la cosecha, bendiga a sus hermanos, a quien la está ayudando, a quien le está dando techo, a quien le está dando comida. ¿Cómo así puede compensar? Ayude en la casa. Saque la basura, barra, trapee, lave platos, tienda ropa, si sabe planchar, planche. O sea, lo que sepa hacer, póngalo al servicio de la casa donde está, de su familia. Ya que dice usted, mi familia muy linda, vivo con una hermana y sus 2 hijos. Entonces, bendígalos, ore por ellos, no esté triste porque esa situación lo pone a usted en carencia, en un estado oscuro, limitado. No, usted ha sido próspero, ha sido bendecido, tan bendecido que bendice a otros. O sea, ha bendecido a otros. Entonces solo, ¿sabe qué? ¿Cómo lo estoy yo viendo a usted ahorita? Y yo como soy llorona, ¿sabe cómo lo estoy viendo yo a usted ahorita? Doblado de rodillas, o sea, sobre sus rodillas, orando. Hasta ahí es donde yo estaría llorando, le juro, solo con imaginar, porque así me lo estoy imaginando, llorando, sí, pero de gratitud, llorando porque puede hoy, a través de lo que hemos comentado con Julita, ver otras cosas de su vida. Ay, pobre hombre miserable, qué vergüenza es hombre, el hombre tiene que proveer. Eso es lo que usted se dice. Entonces, eso como para que no se sienta mal, mi querido señor. Y si no quiere dormir porque tiene miedo a no despertar, pídale al cielo, que yo al menos así le pido a Dios, que si se vale pedir, yo me di cuenta que Dios está pero ahí cerquitita y que concedido, dice la vida. Yo sí le pido a Dios, Señor, si se vale pedir, yo quisiera que mi muerte fuera en un buenas noches hasta mañana y no despertar. ¿Se imagina? Para mí eso sería una muerte santa. Y si amanece, gracias, Señor, por el nuevo día. Póngase al servicio, usted también, mi querido Señor, busque qué hacer, porque la mente sin ocupación es la pura casa del diablo, digo yo, porque ahí es donde nos perdemos. Entonces, sí, puede hacer otras cosas. Deje el látigo, deje el reproche, la queja, la pena y la vergüenza. ¿Por qué? Porque no lo lleva a nada. Entonces tiene ansiedad y tiene estrés. Bendiga esa ansiedad y ese estrés y elija otra cosa. Y 69 años. Imagínese que va a vivir 99. Todavía tiene 30 años por delante, mi querido señor. Si supiéramos cuándo nos vamos a morir, yo no sé si sería genial o terrorífico. Pero el tiempo que le quede, vívalo con dignidad, vívalo con gratitud, vívalo con alegría. Abrace a su hermana, ore por ella, tómela de las manos, bendígala literalmente, así persinándola. Ore por ella y va a ver que su estado va a empezar a ser diferente. Si no sabe cocinar, métase a la cocina con ella, decime en qué te ayudo. Pero no se sienta, por favor, lo que sí le pido, no se sienta un estorbo. Disfrute y bendiga por el tiempo de cosecha que usted está teniendo. Y acá, por ejemplo, lo que decíamos justo en el programa, ¿cierto? Decir, ¿qué mensaje está recibiendo? Puede ser, número uno, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando yo baso mi identidad en lo que yo hago? Yo era el que trabajaba, yo era el que ayudaba, yo era el que esto, y ahora que eso no está, ¿quién soy yo? Pues es un excelente momento para averiguar quién soy yo. Cuando no tengo que cumplir todos esos roles, ¿quién soy? ¿Y qué puedo hacer? Y número dos es, ¿qué creencias se le están volteando ahí? ¿Qué son los que le están dando ese sentido de vergüenza? Es que yo debería estar, por ejemplo, yo debería estar trabajando, no debería estar haciendo cosas en la casa. Esa es una creencia que para la actualidad, como decíamos también, ya no es tan funcional, ¿verdad? En cambio, poder hacer cosas de la casa puede ser un excelente camino para servir, para aportar todavía a la casa de una forma distinta, pero de mucho valor. Sí. Entonces, ahí todavía podemos sacarle un montón de perspectivas a la situación.
Pues muchísimas gracias, Julita, por haber aceptado nuestra invitación. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Julita Alonso? Si es en Facebook, la encuentran como Centro Prosame, y si es en WhatsApp, al 5437-8373, repito, 5437-8373. Hasta una próxima oportunidad, Julita. Me dio mucho gusto, que estés bien. Igual a todos ustedes y a todos los que escucharon. Un beso enorme. Chao. Bye. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día, junto a Carolina, la mujer de hoy.